saben, contamos con magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Y lo único que difieren las magnitudes escalares de las vectoriales es que en las escalares, ¿sí?, determinamos esas magnitudes con la magnitud, ¿sí?, con el valor numérico, con su consecuente unidad utilizada. ¿Sí? Esta sería la magnitud, valor numérico con la unidad utilizada para la medición. En cambio, las magnitudes vectoriales, además, ¿sí?, de tener en cuenta el valor numérico y la unidad utilizada, es decir, la magnitud, necesitamos tener en cuenta la dirección y el sentido. Un vector, ¿sí?, es un segmento orientado y representa magnitudes vectoriales. Tiene un origen, un extremo, ¿sí?, una recta de acción, ¿sí?, que es la que nos va a indicar la dirección, y la flecha nos va a indicar el sentido. La longitud del vector, ¿sí?, se calcula como el valor absoluto de esa magnitud, y bueno, y en general se indican los vectores con algún tipo de sombrerito o rayita sobre las letras o los valores extremos que los representen, ¿sí? ¿Sí? AB con rayita o flechita, o el nombre del vector que le demos con rayita o flechita. Esto sería como importante tener en cuenta que si ponemos A rayita, estamos leyendo el vector A. ¿Sí? En esa medida es importante tener en cuenta la notación para para escribir correctamente cuando necesitamos realmente referirnos a un vector. Los vectores pueden ser aplicados o equipolentes. Los vectores aplicados sí tienen el mismo origen, o sea, que es un vector, ¿sí?, que tiene la misma magnitud, la misma dirección, el mismo sentido, y está, ¿sí?, aplicado o tiene un mismo origen. En cambio, los vectores equipolentes tienen distinto origen, pero no cambian ni el módulo, ni la dirección, ni el sentido. Entre ellos tenemos los deslizables o axiales, ¿sí?, que se desplazan sobre la misma recta de acción, y tenemos los vectores libres que se desplazan paralelamente a su recta de acción. Pero, como dije antes, no cambia qué cosa, ni la dirección, ni el sentido, ni la magnitud. Si bien estos se desplazan paralelamente, están sobre otra recta de acción, ¿sí?, no cambia qué cosa, la dirección, porque el desplazamiento es paralelo. Y eso es importante, el hecho de poder contar con vectores libres, porque cuando queremos realizar operaciones como la suma o la resta, por ejemplo con el método del paralelogramo o con el método del polígono, necesitamos hacer una representación gráfica, y para eso nos conviene, ¿sí?, desplazar los vectores, ¿sí?, los vectores que llamamos libres, paralelamente a su recta de acción. Entonces desplazaremos el vector A, ¿sí?, paralelamente, desplazaremos el vector B también en forma paralela, para unirnos, en este caso, que queremos aplicar el método del paralelogramo por el origen, para luego aplicar la regla del método del paralelogramo para la suma de los vectores. Y del mismo modo necesitaríamos hacerlo si queremos resolver con el método del polígono y necesitamos realizar una representación gráfica de la suma que vamos a realizar. Entonces, ¿qué hacemos? Desplazamos A paralelamente a sí mismo, desplazamos B, uniendo el extremo del primer vector con el origen del segundo, para luego poder realizar la suma, o en su defecto, la resta. Acá la idea no es ahondar en el método del paralelogramo o del polígono, que es algo que ustedes ya conocen, sino resaltar la idea esta del vector libre, la importancia que tiene para ciertas operaciones dentro de lo que es la operatoria con vectores. Además, ¿sí?, los vectores gozan de ciertas propiedades para la suma. Si es lo mismo sumar A y B que B con A, lo pueden ver fácilmente con los gráficos, va a dar el mismo vector resultante, en este caso, ¿sí?, el rojo. Cosas de la propiedad asociativa, podemos sumar los vectores B y C y luego ese resultado sumarlo a A, o primero sumar los vectores A y B y luego el resultado al vector C, o
cuenta con elemento neutro, que es el vector nulo, y también con elemento opuesto, que es el vector menos a, como sería en el caso cuando necesitamos restar, ¿sí? En este caso, si queremos hacer a menos b, ¿qué hacemos? Tenemos a y b, acá están puestos a y b, y calculamos el opuesto, ¿sí? El que resta, ¿cuál es? El que le estamos cambiando el sentido. Además de la suma y resta de vectores, una operación muy importante y que la que tenemos que tener siempre en cuenta y en mente porque la usamos todo el año es el producto de un vector por un escalar. No tanto como operación en sí, que sí la vamos a usar, pero sino como idea, que es lo que ocurre cuando multiplicamos un vector por un escalar. Entonces, por ejemplo, tengo un vector A, y si lo multiplico por un escalar 2, lo que hago es estirar el vector, ¿sí? Entonces, en vez de una unidad, tendrá, ¿sí?, como módulo 2 unidades. En cambio, si tengo, por ejemplo, un vector B y lo multiplico por un escalar menos 1, lo único que hago es cambiarle el sentido. Y si al vector B lo multiplico por un escalar menos 3/4, no solo le cambio el sentido, sino que además contraigo o achico el vector. Entonces, si multiplico por un escalar positivo, estiro o expando. Y si multiplico por un escalar negativo, achico o contraigo el vector. Además, el producto, ¿sí?, de un vector por un escalar cumple con ciertas propiedades. Para empezar, la asociativa, si multiplicamos dos escalares y luego lo multiplicamos por el vector, es lo mismo que multiplicar el vector por uno de los escalares y luego el resultado por el otro. Nos va a dar el mismo resultado. Distributiva respecto de la suma de vectores, es una distributiva común, nos queda lambda por A más lambda por B, ¿sí? Es lo mismo que primero sumar los dos vectores y multiplicar por el escalar lambda, o multiplicar respectivamente cada uno de los vectores por lambda y luego realizar la suma, ¿sí? Análogamente, ¿sí?, se trata de la distributiva respecto de la suma de escalares. Podemos sumar los escalares y luego multiplicar por el vector, o distribuir y luego sumar. Además, la multiplicación por escalar cuenta con elemento neutro, que es el 1. Las componentes de un vector. Si tenemos el plano, vamos a considerar, ¿sí?, como las componentes del vector, en este caso, teniendo en cuenta los ejes cartesianos, a las proyecciones del vector sobre el eje X y sobre el eje Y, ¿sí? Acá, desde en el vector comienza así en x0 y 0, tiene como origen x0 y 0, y como extremo x1 y 1. En cambio acá tiene como origen el origen de coordenadas y como extremo otro valor, ¿sí? Entonces, las componentes en general las nombramos de esta forma, puede haber otras denominaciones, ¿sí? Las componentes sobre el eje X, A1, la componente sobre el eje Y, A2, podrá ser AX, AI, u otros nombres que no sean significativos o nos representen esas componentes. Siempre el módulo del vector lo vamos a calcular como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, teniendo en cuenta el teorema de Pitágoras, ¿sí? Si extendemos acá, esta altura del triángulo que podemos dibujar es A, ¿sí? Esta distancia, perdón, A2, esta distancia es A1, y entonces resolvemos por Pitágoras realizando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, en este caso de que de cada una de las componentes, que son los valores de los catetos. Acá, en este caso, tenemos representados, además del vector, tenemos representados los versores, ¿sí? Versor sobre el eje X se llama Y, versor sobre el eje Y se llama J, ¿sí? Como los versores son vectores unitarios, ¿sí?, que nos indican dirección en X, dirección en Y, por eso es importante conservar esto de los nombres. Como se trata de vectores, si tienen el sombrerito, le ponen la rayita de vector. Entonces, vamos a decir que el vector A lo podemos representar teniendo en cuenta qué cosa. Si de acá a acá, en este lugar, tenemos A1, ¿sí?, porque esta es la distancia A1,
y de acá a acá tenemos la distancia 2, o sea, en este lugar tenemos a 2, podemos representar el vector A teniendo en cuenta qué cosa. A1 por el versor I más A2, ¿sí?, por el versor J, que será esta expresión. Y esa es la expresión cartesiana del vector, ¿sí? Tengamos en cuenta que el versor I, ¿sí?, tiene longitud 1 sobre X y 0 sobre Y. Y el versor J tiene longitud 0 sobre el eje Y y longitud 1 sobre el eje Y. Esta idea también la podemos extender al espacio, entonces cada vector lo representaremos mediante, ¿sí?, con origen y extremo, con una terna ordenada X y Z, según corresponda, y de la misma forma vamos a seguir calculando el módulo del vector, como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes. El vector, ¿sí?, en el espacio va a ser la diagonal del paralelepípedo. Y ahora, si tenemos en cuenta los versores, versor Y sobre el eje X, versor J sobre el eje Y, y el versor K lo vamos a tener sobre el eje Z, donde, ¿sí?, vamos a poder expresar por las componentes a cada uno de los versores, colocando el 1 según corresponda sobre en la componente del eje X, del eje Y y del eje Z. Teniendo como expresión cartesiana, ¿sí?, un término más que en R2, donde vamos a sumarle A3 por K, por el versor K, para indicar el espacio. Sumar el eje Z. Entonces, acá tenemos, ¿sí?, el vector, que es la diagonal del paralelepípedo, ¿sí? Tienen varios gráficos como para intentar interpretar esta idea que es muy importante, ¿sí? Es la diagonal de un paralelepípedo. Acá lo tienen en otras versiones, en otros formatos, pero ustedes piensen que si están en una habitación, ¿sí?, sacan un vector, ¿sí?, desde una de las esquinas, ¿sí?, en el piso, y van hacia la esquina opuesta en el techo. Sería una forma de pensarlo en el espacio. Bueno, acá tenemos, ¿sí?, un vector en el espacio, les decía que es la diagonal del paralelepípedo, y según, acá estamos moviendo, ¿sí?, la altura en Z, acá estamos moviendo, ¿sí?, qué pasa con respecto a Y, ¿sí?, acá es donde hay que mirar, qué pasa con respecto a Y, estamos más cerca o más lejos del origen, y acá qué pasa con respecto a X cuando muevo X. Si la componente en X la achico o la agrando, me acerco o me alejo del origen. ¿Sí? Y acá está esta otra idea que lo vemos en el espacio, ¿sí?, y es la diagonal del paralelepípedo que podamos formar. En este caso, bueno, parte del origen. En este otro caso, el vector no parte del origen, tiene un origen distinto del origen de coordenadas. Los cosenos directores, ¿sí?, vamos a tener en cuenta que para formar los cosenos directores tenemos lo que se llaman ángulos directores, que son los ángulos que forman cada uno de los ejes con el vector, ¿sí? Entonces, tenemos un ángulo director alfa, que es este, un ángulo beta, ¿sí?, que es el formado entre el eje Y y el vector, alfa es entre el eje X y el vector, y un ángulo gamma, que es el que se forma entre el vector y el eje Z. Entonces, los cosenos directores son los cosenos de los ángulos directores, ¿sí?, que son los que le dan la dirección al vector. ¿Cómo es que se van a calcular esos cosenos?
vamos a tener en cuenta que el coseno del ángulo alfa, ¿sí?, de este ángulo, lo vamos a calcular como que, como la componente AX, la que tenemos acá, sobre el módulo del vector, ¿sí? El coseno de beta, ¿cómo lo vamos a calcular? Como la componente AI sobre el módulo del vector. Y de la misma forma, el coseno de gamma, como la componente AZ sobre el módulo del vector. Vemos un pequeñísimo video. Esto es para que se pueda ver mejor, porque esto es de esta forma. Simplemente que todo el tiempo estamos formando, ¿qué cosa? Triángulos, rectángulos, con los cuales, ¿sí?, decimos, bueno, vamos a calcular de esta forma. El módulo, ¿sí?, que tenemos en cada caso es el módulo del vector A, o sea, está la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes, es el módulo del vector A siempre. Y siempre es componente, ¿sí?, o sea, la proyección sobre cada uno de los ejes, ¿sí?, respecto, asociado a ¿qué? A los ángulos respectivos, ¿sí? Cuando quiero ver sobre el eje X, coseno de alfa, porque alfa es el ángulo que forma, ¿sí?, el vector con el eje X. Beta con Y, ¿sí?, porque beta es el ángulo que forma el vector acá con el eje Y. Y lo mismo con Z. Bueno, y acá tienen otras formas de ver las proyecciones y cómo sería esto que se forma de los ángulos. Además de las operaciones que ya vimos, que ya conocíamos, que tenemos la suma, la resta y la multiplicación por escalar, vamos a ver otras operaciones como son el producto escalar y el producto vectorial, que ya se hace entre vectores. ¿Sí? El producto escalar entre vectores, producto vectorial entre vectores. ¿Sí? Una de las aplicaciones del producto escalar, producto punto, producto interno, ¿sí?, es el trabajo de una fuerza, y el producto vectorial, producto cruz, producto externo, ¿sí?, una aplicación también de la física, es el momento o torque de una fuerza. Ambos son fuerza por distancia, solamente que acá tenemos una magnitud escalar y acá vamos a obtener una magnitud vectorial. Entonces comencemos con el producto por escalar, ¿sí?, o el producto escalar entre dos vectores. Vamos a decir que el producto escalar se define, ¿sí?, o es un número, ¿sí?, que se obtiene al multiplicar el módulo de un vector por el módulo de otro vector por el coseno del ángulo que entre ellos forman, ¿sí? El ángulo puede asumir valores entre 0 y 180, o sea, siempre lo referimos a entre 0 y 180. Podemos calcular el ángulo que forman estos dos vectores despejando el coseno de θ, o sea, el coseno del ángulo, y luego resolviendo las operaciones que tenemos acá. Por supuesto, vamos a calcular la inversa del coseno. Si hacemos que θ es igual al arco coseno de todo esto, vamos a poder averiguar el ángulo. Además, si el producto escalar entre dos vectores es igual a 0, podemos determinar que ambos vectores son perpendiculares, siempre y cuando este resultado se produzca, ¿sí?, no siendo ninguno de los vectores el vector nulo. Entonces, si los vectores que están involucrados en el producto, si los vectores que están involucrados en el producto, ninguno de los dos, ¿sí?, son nulos, y el producto escalar nos da 0, quiere decir que los vectores son perpendiculares, ¿sí? Si el ángulo entre los dos vectores es 90 o pi sobre 2, el coseno de 90 o de pi sobre 2 va a ser igual a 0. Y por eso esta cuenta nos va a dar 0. Cuando hablamos de vectores ortogonales, nos referimos precisamente a esta idea de perpendiculares. Bueno, entonces pasamos a la expresión cartesiana del producto escalar.
Si partimos de la expresión cartesiana de los dos vectores involucrados en el producto escalar y simplemente los disponemos multiplicando y aplicamos la propiedad distributiva, ¿sí? Todos con todos nos tiene que quedar luego de multiplicar todo esto 9 términos, ¿sí? Vamos a tener esta expresión. ¿Cuál es la idea? Que hasta ahora lo que hicimos, ¿sí? Como producto, es un producto común. Donde vamos a tener en cuenta el producto escalar entre vectores es donde nos quedaron los versores, ¿sí? Entonces, donde están los versores, ¿qué es lo que vamos a decir o hacer? Vamos a ver si tenemos que multiplicar versor i por versor i, teniendo en cuenta qué cosa, cómo se calcula o cómo está definido el producto escalar, porque dijimos el producto escalar es el número que surge de multiplicar dos vectores, ¿sí? En forma escalar, y cómo se hace eso, el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que entre ellos forman, que sería lo que dice acá, pero ahora expresado ¿para qué? Para los versores. Ahora, ¿qué ángulo forman el versor i con el versor i? Si nos venimos acá al gráfico, tenemos el versor i, ponemos otro versor acá, y ¿sí? Tiene la misma dirección, sentido, bueno, de un vector unitario, entonces ¿qué ángulo forma? Ángulo 0. ¿Y el coseno de 0 cuánto vale? 1. Y además, el módulo del vector unitario, ¿cuánto es? 1. Entonces nos queda una multiplicación de 3, 1. El resultado nos dará 1. Lo mismo va a ocurrir cuando calculemos el producto escalar entre los versores j y j y k y k. Entonces vamos a tener que todos esos resultados son iguales a 1. Entonces, si la multiplicación entre estos versores, i con i, j con j, k con k, nos da igual a 1, ¿qué hace? Que al multiplicar por las componentes, ¿sí? Que tiene adelante, por esos numeritos que tiene adelante, nos quede ese mismo valor. Por otro lado, cuando multiplicamos versores distintos, o sea, no uno consigo mismo, sino con otro, como el versor i con j, el j con k y k con i, todos forman ángulos de 90 grados, entonces, o si nos miramos al revés, si hacemos i con k, k con j o j con i, todos forman 90 grados, ¿qué va a ocurrir? Dijimos que si el producto escalar entre dos vectores es igual a 0, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que son perpendiculares entre sí. Pero ahora, ¿qué es lo que sabemos? Que son perpendiculares, ¿sí? Porque los estamos viendo. Entonces eso nos da igual 0. ¿Y eso qué quiere decir? Que el resto de los términos, toda la multiplicación entre versores nos va a dar 0, y esa multiplicación, ese resultado va a hacer que todos esos términos se anulen. Y en definitiva, ¿qué nos queda? Que el producto escalar entre dos vectores va a ser igual a la sumatoria de los productos de las componentes homólogas, que es la expresión cartesiana del producto escalar y que de acá en más nos la pasamos usando prácticamente en todos los temas que tenemos que ver del álgebra. Bueno, acá tienen unos ejemplos. ¿Sí? Si queremos realizar el producto escalar entre estos dos vectores y tenemos las componentes de cada uno de ellos, ¿qué hacemos? Sumatoria de productos de componentes homólogas. 2 por menos 3, más menos 3 por 2, más 1 por 4. Hacemos cuentas, menos 8. Si queremos determinar un ángulo, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a valer de cómo definimos el producto escalar entre dos vectores. Vamos a despejar coseno de tita y a partir de ahí despejamos tita, ¿sí? Mediante la inversa. ¿Y qué hacemos? En el numerador, el producto escalar entre los dos vectores. Como tenemos las componentes, 1 por menos 3 más 3 por menos 2, por 2, perdón. Y en el denominador, módulo de u por módulo de b. Entonces, ¿qué hacemos? Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes en cada uno de los casos, tanto para u como para b. Hacemos cuentas, ¿sí? Metemos los dedos en la calculadora para este numerito y obtenemos el ángulo. Además, el producto escalar cumple con la propiedad conmutativa, ¿sí? Escalarmente es lo mismo hacer A por B que B por A. En cuanto a vectores, distributiva respecto de la suma de vectores, o sea, podemos sumar estos dos vectores y luego multiplicar escalarmente, o primero distribuir, ¿sí? Y luego sumar.
Lo mismo pasa, tenemos propiedad asociativa para la multiplicación por escalar. Entonces podemos multiplicar los dos vectores escalarmente y además multiplicarlos por un escalar, o primero multiplicar uno de ellos por un escalar y luego multiplicar en forma escalar, ¿sí?, a los dos vectores. Uno que ya ha sido expandido o contraído con respecto a otro vector que no le habíamos hecho ninguna operación. Y además el producto escalar entre un vector y sí mismo, vamos a decir que es igual al cuadrado del módulo del vector, ¿sí? Porque si aplicamos la definición, hacemos A producto escalar con el mismo vector, sí, que nos queda el módulo de A por el módulo de A por el coseno del ángulo que ellos forman. Como el ángulo que forman es 0 y el coseno de 0 es 1, nos queda que multiplicar un vector por sí mismo es igual a ¿qué cosa? Al módulo al cuadrado del vector. Y por otro lado tenemos algo que se llama proyección ortogonal, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? El vector A lo podemos representar mediante dos componentes, ¿sí? Proyectamos el vector A sobre otro vector B, ¿sí? Entonces, esta proyección W1 es la proyección ortogonal de A sobre B. Proyectamos el vector A sobre un vector B. Y además vamos a tener otra componente para A, que es W2, que es la componente de A ortogonal a B, ¿sí? Es la que va a quedar perpendicular al otro vector sobre el que proyectamos A. Entonces, W1 es la proyección ortogonal y W2 es la componente ortogonal, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Una forma de describir A. ¿Cómo la vamos a describir? Esta altura es W2, ¿sí? Y esta distancia es W1. Entonces, W1 más W2 va a ser igual a ¿qué cosa? Al vector A. Entonces, lo podemos, ¿sí?, describir como la suma de dos vectores perpendiculares. Que bueno, esto puede ser útil en algún momento. En el apunte tienen demostrado cómo se llega a cómo calcular W1 y cómo se llega a calcular W2, ¿sí? En este momento, ¿qué sería importante? En el práctico van a usar estas fórmulas para calcular W1 y W2, que son las que están demostradas en el apunte, ¿sí? Entonces, la proyección ortogonal de A sobre B la vamos a calcular, ¿sí?, realizando el producto entre A y B, producto de A por B, sobre el módulo de B cuadrado. Y esto nos va a dar un número. Y esto lo vamos a multiplicar por el vector B, ¿sí?, por sus componentes. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Una estructura de las componentes del vector. Y acá algo similar, ¿sí? Acá, ¿qué nos queda? Para calcular W2, ¿qué hacemos? A menos W1 nos va a dar W2, ¿sí? Entonces, A menos W1. W1 es todo esto. Entonces, acá vamos a tener las componentes del vector según el cálculo que hicimos acá, y acá tenemos unas componentes menos las otras. O sea que tenemos otro vector, ¿sí? Cualquier otra cosa que hagan, si le da un número solo, hay algún tipo de error. Otra operación que vamos a realizar es el producto vectorial. Entonces vamos con el producto vectorial, producto cruz o producto externo, ¿sí? Vamos a decir que se denomina producto vectorial entre dos vectores A y B a un vector C. Acá tenemos vector A y vector B. Entonces vamos a denominar producto vectorial entre esos dos vectores a un vector C que es perpendicular al plano que esos vectores forman y que tiene por módulo, o sea, módulo de C, que tiene por módulo, ¿sí? Y ahí el módulo, ¿qué es? El producto de ambos módulos, ¿sí?, por el seno del ángulo que ellos forman, o sea, esta cuentita que estamos haciendo, ¿sí? Y ese módulo que nos va a dar la superficie del paralelogramo que forman estos dos vectores.
Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta acá? Recién cuando hablamos del producto escalar, que decíamos que es un número que se obtiene al multiplicar el módulo de un vector por el módulo del otro por el coseno del ángulo que ellos forman. Ahora cuando hablamos del producto vectorial, agregamos algo más, tenemos dos cosas, no un numerito. ¿Qué es lo que tenemos? Por un lado, un vector perpendicular al plano, y por otro lado, el módulo, ¿sí?, de ese vector perpendicular al plano, o sea, esto sería el módulo de C, ¿sí?, se calcula como el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que ellos forman. Y eso que nos da ahí que es un numerito, y el numerito que representa la superficie del paralelogramo que forman los vectores A y B. ¿Sí? Así que muy importante tener en cuenta las dos cosas. En física usan mucho esta idea de que obtenemos el vector. Y a veces hay que hacer cálculos en los que necesitamos tener idea de que representa el módulo de ese vector la superficie de este paralelogramo. Además, para saber el sentido del resultado del vector, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? La regla de la mano derecha. Digamos que es una forma fácil de ver cuál va a ser el sentido del vector. Porque el vector perpendicular al plano que forman los dos vectores A y B sí puede tener sentido positivo si está orientado hacia arriba o sentido negativo si está orientado hacia abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con la mano derecha orientamos el dedo índice con el primer vector y el dedo mayor con el segundo vector, ¿sí? De modo de, acá tal vez se nota más, ¿sí? Uno y otro, ¿sí? Con el dedo pulgar extendido hacia arriba. Entonces eso nos va a dar el vector producto vectorial, ¿sí? O sea, nos va a decir el signo, si es positivo o si es negativo. Siempre la idea del producto vectorial, ¿sí?, es acercar el vector que premultiplica hacia el vector que posmultiplica, ¿sí?, considerando el menor ángulo, ¿sí? Entonces, si eso lo hago en sentido positivo, o sea, como si envolviera el vector con esta regla de la mano derecha y el dedo me apunta, el dedo gordito me apunta hacia arriba, entonces será el sentido de giro positivo, o sea, sentido antihorario, el sentido positivo será de esta forma. Entonces, si yo abrazo, ¿sí?, como llevando este vector A hacia el vector B por el camino más corto, o sea, tiene que ser el ángulo menor, ¿sí? No es que voy de acá, de B hacia A, ¿sí?, que ese ángulo es más grande, sino que voy de A hacia B. Siempre es el camino más corto, el menor ángulo que formen esos dos vectores. Si es en sentido horario, como que voy abrazando, ¿sí?, con la manito y poniendo acá el pulgar para arriba, entonces el signo será positivo, ¿sí? Y si el camino más corto fuera hacia el otro lado, y bueno, entonces el sentido va a ser negativo, porque yo voy a intentar acercar el vector que premultiplica hacia el que posmultiplica, y solito se me va a acomodar hacia donde va el dedo. Y va a quedarme en esa otra forma, ¿sí?, hacia abajo el dedo pulgar, y entonces estaremos girando en sentido antihorario. Además, tenemos que ver la interpretación geométrica que podemos dar respecto de esto que acabamos de aprender, o bueno, que ustedes ya conocen de alguna forma, que es el módulo del vector C, que se calcula como el módulo del vector A, el módulo del vector A por B, pero en forma vectorial, ¿sí?, que se calcula como el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que entre ellos forman. Si nosotros miramos acá y trazamos la altura desde el vector B hacia el vector A y planteamos como cálculo el seno de H, entonces, ¿qué tenemos? Que el seno se calcula como opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa en este caso va a ser el módulo del vector B. Entonces nos queda que el seno es la altura sobre el módulo del vector B. Si despejamos la altura, ¿qué nos queda? El módulo de B por el seno de tita.
Entonces, esta forma o esa estructura es parte de ¿qué? De la expresión, ¿sí?, del módulo del vector C, o el módulo del vector A por B en forma vectorial, ¿sí? Que tengo B por el seno de tita, módulo de B por el seno de tita, o sea, esto. Y eso se llama H. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el módulo del producto vectorial entre A y B va a ser igual a ¿qué? Al módulo de A por la altura, ¿sí? Esta altura que hemos determinado acá. En definitiva, ¿cómo es este tema? ¿Cuál es la interpretación geométrica que hacemos de esto? Que si nosotros queremos calcular la superficie de un paralelogramo, ¿qué es lo que hacemos? Base por ¿qué? Por altura. En definitiva, con la herramienta producto vectorial, ¿qué es lo que estamos calculando? Base por altura, ¿sí? Pero bueno, como acá lo que utilizamos son vectores, nos es útil trabajar desde este punto de vista y no desde el punto de vista de un paralelogramo, porque no estaríamos incluyendo los vectores, sino simplemente sí sus lados. El producto vectorial lo vamos a indicar como con una X, por eso muchas veces le decimos producto cruz, o con la I con este símbolo I, quiere decir lo mismo. Ustedes guíense como, bueno, estén acostumbrados porque ya han hecho la materia, o como les diga su profe. La condición de paralelismo que dice que si el producto vectorial entre dos vectores es igual a 0, ¿sí?, y ninguno de ellos es el vector nulo, eso quiere decir que los dos vectores son perpendiculares, ¿sí? ¿Qué ángulos van a formar? Perdón, perpendiculares, son paralelos. ¿Qué ángulos van a formar? ¿Sí? Pueden formar A y B ángulos 0, o sea, hacer dos rayitas, ¿sí?, con la misma dirección y sentido, ¿sí? O sea, dos vectores con la misma dirección y sentido, entonces forman ángulo 0. O pueden ser dos vectores con la misma dirección pero con distintos sentidos. Uno hacia la derecha, supongamos, y otro hacia la izquierda. Perdón. Entonces, que forman un ángulo de 180 grados. En cualquiera de los dos casos, como son los vectores, son paralelos. Entonces, si el producto vectorial entre dos vectores es igual a 0 y ninguno de ellos es el vector nulo, entonces ambos vectores son paralelos. Están formando ángulo de 0 o 180. Bueno, el producto vectorial cumple con ciertas propiedades, ¿sí? No es conmutativo, no es lo mismo hacer A por B que B por A, por esto que dijimos que cambia el signo o el sentido del vector resultante, ¿sí? Entonces, vamos a decir que el producto vectorial cumple con la propiedad anticonmutativa, ¿sí? A por B va a ser lo mismo que menos B por A. Además, ¿sí?, es distributivo a izquierdo, ¿sí?, y distributivo a derecho respecto de la suma, ¿sí? Entonces, podemos distribuir a izquierda y podemos distribuir a derecha, ¿sí?, respecto de la suma. Y vamos a obtener, bueno, el mismo resultado según corresponda a cada una de las igualdades. Por otra parte, es asociativo para la multiplicación por escalar. Entonces, podemos hacer el producto vectorial primero, ¿sí?, y luego, ¿qué? Multiplicar por un escalar, ¿sí? Cuando hacemos un producto vectorial, ¿sí?, en este caso obtenemos un vector resultante. Lo multiplicamos por un escalar, ahí lo estiramos o lo contraemos, ¿sí? O podemos estirar o contraer uno primero y luego realizar el producto vectorial. Además, ¿sí?, si realizamos el producto entre un vector y el vector nulo, es lo mismo que hacer el producto con el vector nulo y el vector A, ahí no hay problema, este tema de que acá tenemos que es anticonmutativo, ¿sí? Cuando hacemos eso, ¿qué vamos a tener de resultado? El vector nulo. Por eso cuando mencionamos la condición de paralelismo, dijimos que ninguno de los dos vectores podía ser el vector nulo, porque siempre nos va a dar el vector nulo si multiplicamos por uno de ellos, ¿sí?, un vector por el nulo. Y la otra cuestión es que el producto vectorial entre un vector y sí mismo va a ser igual
a 0. Veamos el tema de la expresión cartesiana, ¿sí? Está bueno siempre referirnos a los ejes, nos permiten pensar sobre la deducción de la expresión. Vamos a partir nuevamente, ¿sí?, de los vectores A y B, expresados cada uno de ellos en forma cartesiana, donde vamos a disponer cada uno de ellos multiplicando. Como dijimos antes, si tenemos, ¿sí?, 3 términos en el primer vector, 3 términos en el segundo, tenemos que multiplicar o distribuir todos con todos, ¿sí? Multiplicamos todos con todos, entonces vamos a tener 9 términos. Si esa multiplicación es común, ¿dónde va a estar la multiplicación vectorial? O sea, el producto vectorial entre los versores que tenemos en cada caso, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Cuando tengamos que multiplicar un versor por sí mismo, el resultado del cálculo va a ser 0. ¿Por qué? Eso estaba en la última propiedad que vimos y lo explicamos acá ahora, porque aprovechamos que acá lo tenemos con el producto entre versores, ¿sí? Si nosotros hacemos el módulo de i por el módulo de i por el seno de 0, ¿qué va a ocurrir? El seno de 0 es 0, ¿sí? El módulo de cada uno de los versores nos va a dar distinto de 0, nos da 1, ¿sí? 1 por 0, 0, resultado 0. Lo mismo va a ocurrir cuando multipliquemos versor j por j, versor k por k. Ahora, se me anula, como cada uno de estos versores vale 0, se me anula todo el término, ¿sí? Todos los términos que tienen acá el 0. ¿Qué va a ocurrir? Me van a quedar los términos, ¿sí?, donde los versores que se multiplican son distintos. ¿Qué es lo que observamos o nos damos cuenta o tenemos en cuenta en este caso? Que la multiplicación entre esos dos versores, ¿qué nos da de resultado? Un vector, ¿sí? Porque el producto vectorial me dice que el resultado tiene un vector cuyo módulo es un número que representa la superficie del paralelogramo. Y cómo se calcula de esta forma que habíamos dicho, ¿sí? Entonces, como el resultado es un vector, ¿qué ocurre? Los 3 versores, ¿cómo son? Perpendiculares. Entonces, cuando multiplique versor i por versor j, ¿qué tengo? Un vector o un versor perpendicular al plano. Cuando multiplique j por k, ¿qué voy a obtener? El otro versor perpendicular al plano. O sea, siempre voy a obtener, ¿qué cosa? El otro versor que me queda, porque todos están sobre ejes perpendiculares u ortogonales, ¿sí? Entonces siempre voy a obtener eso. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando multiplique en sentido horario, el versor que obtengo, voy a decir, va a tener sentido, ¿sí?, positivo o signo positivo. Será cuando apunte con el dedito para arriba. En cambio, cuando multiplique en sentido antihorario, ¿qué va a ocurrir? Voy a tener el signo negativo. Entonces, fíjense, multiplico i por j, obtengo k, ¿sí? I por j, obtengo k. Multiplico j por k, obtengo i. J por k, i. Y después, i por j, j por k, acá me faltaba k por i, ¿qué voy a obtener? J, ¿sí? K por i, obtengo j. Ahora, voy al revés, ¿sí? Sentido antihorario. Entonces digo, i por k, ¿qué tengo que obtener? Menos j, o sea, menos j está por acá, ¿sí? Entonces, i por k, menos j. Si multiplico k por j, ¿qué tengo que obtener? Menos i, ¿por dónde está? Por acá, ¿sí? Entonces, k por j menos i. Bueno, y el último de la misma forma, ¿sí? Entonces tenemos en cuenta que el resultado del producto vectorial, que es otro vector. En este caso, como trabajamos con los versores, otro versor, ¿sí? Entonces, ¿qué nos van a quedar? 6 términos que no son nulos, que los vamos a agrupar según que los versores, ¿sí? Entonces, acá tenemos i y tenemos i, acá tenemos j y j, acá k y k. Dejando, ¿sí?, según sea el orden en que los vamos escribiendo, ¿sí?, vamos a dejar, ¿sí?, agrupado por versor, poniendo las componentes que tienen signo negativo en el segundo término, porque siempre es más legible. Si renombramos, ¿sí?, todos esos numeritos que están ahí multiplicando y restando, ¿sí?, los renombramos, ¿sí?, los numeritos que acompañan al versor, ¿qué son? Las componentes.
entonces decimos que tenemos componente C1, componente C2, componente C3. En definitiva, esta, ¿sí?, es la expresión cartesiana, ¿sí?, del producto vectorial, que la estamos resumiendo de esta forma. Otra forma, ¿sí?, de hacer esto, de ver el signo, que no es con el gráfico, sino con esta tablita de doble entrada, lo usan, ¿sí?, de esta forma o de esta otra, según como les quede más cómodo. Voy a mirar un poco el chat. A ver, I por K o K por J no es el sentido horario. I por K, porque si yo quiero hacer I por K, dijimos que, porque teníamos que tener en cuenta para el signo y toda la idea de cómo multiplicábamos el camino más corto. Si yo quiero hacer I por K, no lo puedo hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el camino más largo, entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, I por K en sentido horario no lo puedo hacer porque no es el camino más corto para llegar desde ahí hasta acá. Entonces, ¿cómo lo tengo que hacer? En sentido antihorario. Y así es como me aseguro de que voy a obtener la cuenta, ¿sí?, precisa o la dirección precisa de ese vector que obtengo. Si va a ser positivo o negativo, si va a tener un sentido o va a tener otro. Bien. La expresión cartesiana, vieron que esta expresión cartesiana, si bien se pueden acordar de alguna forma, hay que buscar una regla mnemotécnica para acordarse de esto, ¿sí? No está tan fácil como la otra, la del producto escalar, que era sumatoria de los productos de los componentes homólogas. Esto necesita otro tipo de memoria, algo que nos puede facilitar la vida en el cálculo, que es utilizar un determinante, ¿sí? Entonces, para realizar el producto vectorial entre el vector A y el vector B, ¿qué hacemos? En la primera fila de la matriz vamos a poner los versores, en la segunda fila las componentes del vector que premultiplica y en la tercera fila las componentes del vector que posmultiplica, ¿sí? Y entonces, determinando esa matriz, vamos a calcular el determinante, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo, tenemos vector U, vector B, ¿sí? Y queremos realizar el producto vectorial entre U y B. Ponemos la fila de los versores, luego el vector U, luego el vector B, y calculamos el determinante por cualquier método que conozcamos, ¿sí? En este caso lo calculamos, ¿sí?, de esta forma, como es un determinante de 3×3, si quieren calculan con Sarrus, acá están con factores. La cuestión es que eso, ¿qué es lo que nos va a dar? Esto que dijimos antes, componente por versor, más componente por versor, más componente por versor. Más allá de que acá dice todo menos, me refiero a la suma algebraica, ¿sí? Entonces acá tenemos el vector resultante, o sea, el vector perpendicular al plano que forman los vectores U y B. Pasemos entonces al producto mixto. Vamos a decir que se denomina producto mixto entre tres vectores, y bueno, acá los denominamos A, B y C, y se representa, ¿sí?, de esta forma. ¿A qué cosa? Al resultado del producto vectorial entre los vectores A y B, ¿sí?, multiplicados escalarmente por el vector C, ¿sí? Entonces, el producto mixto entre tres vectores es igual a ¿qué? Al resultado del producto vectorial entre dos de ellos, ¿sí?, multiplicado escalarmente el resultado por el otro vector, ¿sí? El resultado de todo este cálculo, que va a ser un número, ¿sí? Ese número representa el volumen del paralelepípedo que forman los vectores A, B y C, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo sería esta cuestión. Cuando nosotros multiplicamos vectorialmente los vectores A y B, obtenemos un vector que lo llamamos vector producto vectorial, que es ¿qué cosa?
un vector perpendicular al plano que forman esos vectores. O sea, tenemos A y B, y el vector perpendicular al plano va a ser este amarillito, que lo llamamos vector producto vectorial. Y acá está indicada esa multiplicación. Además, ese resultado, que es un vector, lo multiplicamos escalarmente con el otro vector. Y el producto escalar, ¿qué me da de resultado? Un número. Ahora, ese número que representa el volumen del paralelepípedo formado por los tres vectores. ¿Sí? Veamos lo siguiente. Nosotros tenemos, volvemos acá a esto mismo, pero vamos a detallar según como sabemos calcular. El producto, ¿sí?, vectorial entre A y B, su módulo, ¿cómo se calcula? Como el módulo de A por el módulo de B, por el seno del ángulo que entre ellos forman. ¿Sí? Ese módulo que me da la superficie del paralelogramo, o sea, este paralelogramo que está acá, ¿sí? A, producto vectorial entre A y B, ¿sí? Esa superficie es la que obtengo acá, ¿sí? Por otro lado, ¿sí?, con este producto vectorial obtengo el vector producto vectorial, ¿sí?, que lo multiplico en forma escalar con el vector C. Entonces, al hacer esta multiplicación, dijimos, bueno, vamos a obtener un número. Entonces vamos a relacionar esto que hasta acá dijimos, ¿sí?, con algo que está pasando acá. A ver cómo es que obtenemos ese número, partiendo de que primero, ¿qué es lo que calculé? La superficie de un paralelogramo. ¿Cómo voy a calcular un volumen? Geométricamente, ¿cómo que es que lo hago? Que la superficie del paralelogramo, o sea, toda la superficie de la base, ¿por qué? Por la altura. Ahora me falta ver cómo se relaciona qué cosa. La altura con todo esto que estoy planteando, o sea, con esto que estoy planteando acá, ¿sí? El producto escalar entre el vector producto vectorial y el vector C, ¿cómo es que lo voy a relacionar con la altura? ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo que tener en cuenta, ¿sí?, este vector C para determinar la altura. ¿Qué es lo que hago? Y entre el vector A y el vector B, ¿sí?, ¿qué voy a hacer? Por la mitad aproximadamente, o sea, intentando ver, porque eso es una forma de graficar y una forma de poder mirarlo. ¿Qué es lo que hago? Divido por la mitad y trazo una perpendicular a la base al dividir, ¿sí?, el espacio entre estos dos vectores por la mitad. Esto mismo lo proyecto a partir del extremo del vector C, ¿sí?, sobre el vector producto vectorial, ¿sí? Y en esa intersección voy a tener, ¿qué cosa? La altura. ¿Cuál es la idea de esta estrategia que estoy haciendo? Nosotros estamos graficando en el plano el volumen, y para poder ver y entender mejor esa perspectiva, esa sería la forma en que podemos graficar, ¿sí? No es directamente sacar una raya derecha de acá, porque si ustedes ven, esto no está bien plano, esto está apenas, ¿sí?, torcidito, ¿sí? Entonces, si yo lo tuviera un poco más inclinado, no estaría viendo bien qué es lo que estoy queriendo mostrar. Entonces, ¿qué hago? Divido, ¿sí?, este espacio por la mitad, proyecto perpendicularmente hacia abajo, ¿sí?, perpendicularmente hacia el vector producto vectorial, y trazo desde el origen esta altura. Entonces, ¿qué pasa? Entre el vector C y la altura, para la cual también trazo un vector, porque ¿qué voy a hacer? El producto escalar entre ellos dos, tengo un nuevo ángulo, ¿sí?, que ya no es este ángulo que tenía entre A y B, sino que es un nuevo ángulo entre el vector C y la proyección que estoy realizando de C sobre el vector producto vectorial. Entonces, ¿cómo voy a calcular? Voy a decir que el coseno, ¿sí?, de este ángulo phi, que va a ser adyacente sobre hipotenusa. Entonces, si el coseno de phi es, acá lo tengo, h sobre c, acá será ¿qué cosa? El módulo de c, entonces la altura va a ser el módulo de c por el coseno de phi. ¿Y dónde tengo el módulo de c acá?
en esta expresión del producto escalar por el coseno de phi. Entonces, módulo de C por el coseno de phi es H, y acá tenía el módulo del vector producto vectorial. Entonces, cuando hago, ¿sí?, el módulo del vector producto vectorial, ¿qué estoy haciendo? La superficie del paralelogramo por la altura, y eso me da el volumen. Entonces estamos viendo como una situación geométrica de cálculo, la estoy relacionando ¿con qué? Con el producto mixto, ¿sí? Porque el producto mixto, como les dije antes, nos permite trabajar con vectores. Entonces me es conveniente trabajar con el producto mixto y no directamente desde la geometría para calcular el volumen de una figura regular. Si el valor, ¿sí?, que podemos calcular acá nos da negativo, ¿qué quiere decir? Que el ángulo phi que tenemos acá es mayor que 90. Simplemente eso, solamente tenemos que intentar interpretarlo. Bueno, además podemos obtener, ¿qué cosa? Una expresión cartesiana del producto mixto, ¿sí?, que la vamos a obtener multiplicando la expresión cartesiana del producto escalar, vectorial, expresión cartesiana del producto vectorial con la expresión cartesiana del vector C. Entonces, si multiplicamos, como se trata de un producto escalar, ¿sí?, el resultado de la multiplicación de esta expresión con esto, ¿a qué va a ser igual? A la sumatoria de los productos de las componentes homólogas, ¿sí?, porque estoy multiplicando escalarmente. Entonces será esa expresión. Respecto a cómo calcular el producto mixto, ¿sí?, vieron que por un lado hay que acordarse de esto, por otro lado esto, y además hay que hacer, ¿sí?, todas esas cuentitas. Entonces, forma fácil y práctica, ¿cuál es? Calcular nuevamente un determinante. Ponemos, ¿sí?, ordenadamente, según este orden del producto, vamos colocando, ¿sí?, por filas las componentes de los respectivos vectores y vamos a calcular el determinante. Luego de esos obtenemos un resultado, ¿sí? Si obtenemos un número positivo, esa es la unidad del volumen, y si obtenemos un número negativo, que decimos, geométricamente no tiene sentido un número negativo para un volumen, pero su módulo, su valor absoluto, sí, entonces si obtuvimos menos 8, el volumen será 8. Simplemente lo calculamos y listo. Bueno, y hay algunas definiciones que tener en cuenta, ¿sí? Les cuento rápidamente, porque es algo que dentro de todo conocen bien, ¿sí? Es apenas una introducción a algo que después vamos a usar un montón, y es la combinación lineal de vectores, ¿sí? Nosotros en este caso tenemos tres vectores, vector A, vector B y vector C, que todos pertenecen a un mismo plano y no son paralelos. Y lo que vamos a hacer es proyectar uno de los vectores sobre otros dos. Entonces, ¿qué hago? Voy a proyectar el vector A, ¿sí?, sobre el vector B y sobre el vector C. ¿Por qué este? Lo hago más cortito y para que se entienda lo que quiero explicar. Podría ser cualquier otro. Esto simplemente está planteado así para que se entienda. ¿Cómo proyecto el vector A sobre el vector B y sobre el vector C? Voy a trazar una línea perpendicular por el extremo del vector A en forma perpendicular al vector C y en forma perpendicular al vector B, ¿sí? Y entonces ahí voy a tener las respectivas proyecciones. Ahora, yo tengo las proyecciones y si quiero expresar el vector A respecto de esas proyecciones, ¿sí?, ¿qué es lo que necesito hacer? Ajustar el tamaño, o sea, el tamaño de C es más grande que el tamaño de la proyección de A sobre C. Y el tamaño de B, o el módulo, digamos, ¿sí?, es más grande que el tamaño o el módulo de la proyección del vector A sobre el vector B. Entonces, ¿qué hago? Lo ajusto. ¿Cómo lo ajusto? Con un escalar. ¿Por qué? ¿Qué hacían los escalares si lo multiplicábamos por vectores? Los estiraban o los contraían, ¿sí? Los expandían o los achicaban, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que el vector, esta proyección del vector A sobre el vector B, ¿sí?, la voy a multiplicar por un escalar, ¿sí?, que me diga exactamente ese valor, ese módulo,
¿sí? Y lo mismo voy a hacer con el vector C. Entonces, luego, ¿qué es lo que voy a poder hacer? Voy a poder decir que el vector A lo puedo expresar como la suma de esas dos proyecciones, ¿sí? De las cuales, las proyecciones sobre los vectores que tienen módulo expresado por ese escalar que los multiplica, que ajusta los vectores, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo se llama? Combinación lineal de vectores, ¿sí? Un vector A está expresado como una combinación lineal de los vectores B y C. Esta idea que nosotros estamos trabajando acá, ¿sí? En R2, la podemos extender a R3 o a Rn, ¿sí? Lo importante es que los vectores no sean paralelos en un mismo, o sea, no sean paralelos, ¿sí? Y los valores de los factores o escalares por los que multiplico los vectores se pueden determinar resolviendo sistemas de ecuaciones. Así que no los vamos a resolver ahora, pero como que en esto deben estar bastante cancheros. Además tenemos que ver cuál es la idea de vectores linealmente independientes, ¿sí? Vamos a decir que un conjunto de vectores, B1, B2 hasta Bn, va a ser linealmente independiente cuando la única posibilidad de expresar el vector nulo como combinación lineal de todos ellos es mediante escalares todos nulos. Esta idea es muy importante tenerla clara porque después esto lo necesitamos usar cuando avancemos en la materia, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé o cómo veo o cómo me doy cuenta o cómo expreso un vector lineal o vectores linealmente independientes? O sea, todos estos vectores van a ser linealmente independientes y la única posibilidad de expresar, ¿sí?, el vector nulo a través de estos vectores, ¿sí?, es mediante ¿qué? Escalares todos nulos. Evidentemente, si uno tiene esta situación, resuelve el sistema de ecuaciones lineales, ¿sí?, para decir que estos vectores, B1, B2, Bn, son linealmente independientes. Cuando uno resuelve el sistema de ecuaciones averiguando los valores de los escalares, todos ellos deberían ser nulos. De lo contrario, los vectores serán linealmente dependientes. Veamos este caso. Tenemos un vector B1, ¿sí?, y un vector B2. Podría haberlo hecho paralelo, ¿sí?, no uno sobre otro, sino uno paralelo al otro, hubiera sido la misma, hubiéramos obtenido la misma idea. Entonces yo digo, bueno, puedo expresar el vector nulo, ¿sí?, como combinación lineal de los vectores B1 y B2. ¿Y qué ocurre? Si despejo el vector B1 en función de todo esto, me queda, ¿sí?, despejo B1, entonces me queda, voy a pasar esto restando y cada uno dividiendo. Entonces voy a tener esta expresión. Acá me faltó el menos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? B1, ¿sí?, va a estar expresado como que K por B2. O sea, ¿qué ocurre? B1 va a ser un múltiplo escalar del vector B2, ¿sí? Eso quiere decir. Entonces, cuando ocurre eso, cuando un vector es múltiplo escalar de otro, ¿qué es lo que está ocurriendo? Los vectores son linealmente dependientes, existe dependencia lineal. Y geométricamente, ¿cómo es que lo sabemos o cómo es que lo vemos? ¿Sí? Los vectores, ¿cómo son? Paralelos, ¿sí? Si se tratara del producto mixto, ¿qué va a ocurrir? No van a generar, ¿qué cosa? Volumen, ¿sí? Y además, otro concepto importante, ¿sí?, son los de base y dimensión. La base va a estar formada por un conjunto de vectores linealmente independientes en un espacio vectorial. Por ejemplo, en R3, ¿sí?, que ya sabemos que es un espacio vectorial, todo conjunto de tres vectores linealmente independientes va a ser una base. Siempre puede haber, ¿qué cosa? Más de un conjunto, ¿sí?, de vectores que sean linealmente independientes en un mismo espacio. O sea que puedo llegar a tener muchas bases en un espacio vectorial, ¿sí? Lo mismo ocurrirá en Rn. Y la dimensión va a ser, la dimensión de esa base va a ser que el número o la cantidad de vectores linealmente independientes, ¿sí?,
para un espacio vectorial, ¿sí? O sea, la cantidad de vectores linealmente independientes de la base, ¿sí? Va a ser la dimensión de la base en ese espacio vectorial. Bueno, con esto estaríamos con el tema de vectores y estas ideas iniciales de estas últimas definiciones que les acabo de dar. Obvio que estas últimas definiciones las vamos a seguir trabajando más adelante.